abençoe vuestras vidas grandemente. Jesús un día subió a una montaña y sentóse allí rodeado de sus discípulos y seguramente toda una grande multitud que estaba allí próximo, crianzas, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, y sus 12 discípulos que eran los más próximos que caminaban con él. Y dice la Biblia que se sentó y comenzó a ensinar. Grande parte del ministerio de Jesús fue un ensino. Dedicóse enteramente a ensinar para que sus discípulos aplicasen esas verdades y después también pudiesen ensinar a otras personas. Aquí lo que yo voy ensinando y los obreros juntamente conmigo a lo largo de la semana, cada semana, es para que nos aprendamos y podamos ensinar a otros. Yo siempre digo así, todo cristiano que va aprendiendo la palabra de Dios ya está preparado para poder ensinar a cualquier persona. Encontrarla afuera, en la rúa, en el día a día, porque las personas que no tengan a Dios no saben nada, mas você que está cada vez se enriqueciendo más y más con su lectura de la palabra particularmente, o viendo los profetas, o viendo los maestres de la palabra, los pastores. Todo eso es un enriquecimiento que nos va nutriendo, nos va edificando y nos va preparando para enseñar. Yo siempre digo, usted que está aquí sabe más que cualquier persona que está lá fuera sin Cristo. Usted sabe más. No precisa ser pastor para enseñar, usted precisa ser discípulo para poder transmitir las verdades espirituales. Y eso es lo que Jesús hacía ahí en la montaña. Él estaba comenzando toda una nueva etapa donde nacería posteriormente, después de subir a los cielos, nacería su iglesia. Y nos hacemos parte de la iglesia de Cristo. Amén. Gracias a Dios. Entonces vamos a continuar el ensino. Y yo voy a ir con calma porque son muchas verdades y vamos a buscar manera de poder aplicarlo a nuestra vida. ¿Está bom? ¿Ok? Yo siempre digo que no hay presa, porque você ya es salvo. Si você es salvo, entonces concéntrese en crecer na gracia y no conocimiento de Dios. Entonces, y dejemos que poco a poco la palabra vaya falando nuestras vidas. Entonces, en el libro de Mateo capítulo 5, verso 17, vamos a continuar viendo que Jesús, él revolucionó, diga conmigo, revolucionó su tiempo. Porque con Jesús, cuando Jesús surge, y antes de él surgió João Batista, tenía acontecido un periodo de 400 años de silencio. Dios no había levantado profeta ni un. No había pregadores enviados por Dios, no había nada. Eran 400 años de silencio donde la religión se instaló de una manera general. Y entonces lo que el pueblo oía y recibía era religión. Eran ensinamentos de hombres que pretendían decir y afirmaban que estaban con Dios, mas la verdad eran ideas de su cabeza. Entonces Jesús cuando se levanta, él comienza a contrastar, él comienza a mostrar qué es un verdadero cristianismo. Y no esa religión farisaica que los sacerdotes y los fariseos enseñaban. Y dice así, no cuidéis que vin destruir a la ley y los profetas. 5:17 el libro de Mateo. No cuidéis que vi destruir la ley y los profetas. No vin a abrogar, mas cumplir. Para que vos fique sabiendo, la ley se compuña de 3 aspectos, o 3 partes, o 3 formas. Existía la ley ceremonial, existía la ley civil y existía la ley moral. ¿Está bien? Es importante entender. Cuando los judíos
perdón, cuando el pueblo judeo asistía al templo, ellos asistían a las leyes ceremoniales, sacrificio de los animales, derramar de la sangre y todas esas cosas y todo el culto ceremonial era parte de la ley. ¿Está cierto? Que no podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Después había la ley civil, que era la ley que tenía que ver con la conducta civil del día a día de todo ciudadano y tenía una ley también que ayudaba a administrar la justicia cuando se cometían los crímenes. Y existía la ley moral, que eran los mandamientos de Dios, que estaban ahí escritos y están escritos en la Sagrada Escritura. El amor, el perdón, la misericordia, la compasión, la salvación, todas esas son las leyes morales. Podemos encontrarlas en el Antiguo Testamento como también hoy en día no podemos encontrarlo en el Nuevo Testamento. Pues tenía presente esto que cuando Jesús estaba enseñando no había Nuevo Testamento. Jesús estaba comenzando un periodo del Nuevo Testamento, o vamos a decir así, ¿no? Ahí Jesús estaba moviendo lo que diríamos el Antiguo Testamento. ¿Okay? Fueron después los autores que escribieron todo aquello que Jesús enseñó. ¿Está cierto? Entonces, cuando Jesús dice, no cuidéis que vine a destruir la ley o los profetas, no vine a abrogar más cumplir. O sea, en otras palabras, yo no estoy aquí para cancelar lo que ustedes aprendieron. Lo que pasa que, yo quiero que usted me entienda. Lo que Jesús estaba diciendo era, lo que pasa es que yo no estoy aquí para decir que lo que los profetas enseñaron o lo que Moisés enseñó está mal. Fue lo contrario. Yo estoy aquí para que se cumpla, para que pase de la teoría a la práctica. Lo que Jesús estaba diciendo a aquel que estaba, ustedes solo están ouvindo teoría y solo están ouvindo mandamientos de hombres. Estoy alargando un poco la idea. Yo no estoy aquí para decir que lo que Moisés dice, o lo que Isaías dice, o lo que Jeremías dice, está mal o no, ya no presta. No, 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 no. Por lo contrario, todo aquello que esos hombres hicieron, o ensinaron, o profetizaron, ahora conmigo vai se cumplir. Era Jesús que estaba aquí. Yo no estoy aquí para cancelar porque los fariseos no se quejan de que estaban sus 12 discípulos, estaban la multitud, mas dentro de toda esa multitud estaban los fariseos y los sacerdotes parados y los escribas como diciendo, este nos va a estragar el negocio, este veo con unas ideas raras, nuevas, ¿quién es este? ¿Quién es este? Porque Jesús no era sacerdote, Jesús era un carpintero. Era carpintero, era de la tribu de Judá, él no era de la tribu de Leví, por tanto no era de la casta sacerdotal o de la familia sacerdotal, él era un carpintero, y se levantó como un profeta en un medio, entonces los sacerdotes estaban asustados, estaban ahí espantados, y entonces cuando Jesús falaba, aquellos que estaban interesados también falaba para los que estaban ahí curiosos, impertinentes, cuestionando todo, porque ellos estaban parados, ¿no? ¿Me está entendiendo, no? Porque no vivimos en un país donde existe también una religión oficial también, y donde muchas veces los religiosos fican paranoicos con otro, ¿verdad o no? Cuando usted comienza a hablar, sea en el trabajo, en facultades, o donde sea, comienza a hablar acerca de Jesús, las personas religiosas fican, ¡ah! Y piensan de que no vamos a estragarle su religión. No, no. Lo que no estamos aquí es para llevar a las personas a entender de que precisan tener una relación con Dios. Porque en verdad, dice el verso 18, vos digo que que o céu e a terra passem, ni una jota o un til
se omitirá da lei sin que tudo seja cumprido. Para aqueles que não sabem, un jota o una til eran cosas que se usaban en la, en la escrita. Para no sería el acento, ese chapeucinho que ustedes tienen aquí en Portugal. Punto, vírgula, todas esas cosas que se usan en la... Él dice así, oye, hasta un jota y hasta un til, que eran ciertos elementos que se usaban en la escrita, ni una de esas cosas va a pasar sin que se cumpla. En otras palabras, Jesús estaba reforzando la idea, no piensen que yo estoy aquí con ideas nuevas, no, yo estoy aquí para poder entender bien qué es lo que los profetas y los patriarcas escribieron o dijeron para que la ley de Dios se cumpla, porque ni un jota, ni una til va a pasar por alto, todo se va a cumplir. Diga conmigo, todo se va a cumplir. Jesús dice, todo se va a cumplir. ¿Ok? Eso, estaba calmando un poquito a la gente. ¿La? 19. Cualquier pues que violar un de estos menores mandamientos. ¿Ah? Cuando Jesús está hablando acerca de los mandamientos, está hablando de lo que ya había sido enseñado y aquí lo que él estaba enseñando, ¿no? Cualquier pues que violar un de estos menores mandamientos y así ensinar a los hombres será llamado un menor del reino de los cielos. Aquel y porém que os cumprir e ensinar será llamado grande en el reino de los cielos. Porque, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema con la religión? Los religiosos enseñaban cosas que no practicaban. Y Jesús decía, cualquier un que violar un de estos mandamientos que Moisés, los profetas enseñaron a través de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, y no practicarlo será llamado menor en el reino de los cielos. ¿Tá? En otras palabras, yo escribí acá, a posición de ellos será rebajada. Para Dios, los religiosos y los escribas eran nada, estaban abajo de aquella posición que ellos tenían, porque el religioso, él se achaba que era el llamado por Dios. ¿Me está acompañando o no? Muchas veces un religioso con el cual vos y yo lidamos, tiene mucho orgullo. A veces ellos se presentan como gente muy humilde, pero na verdad son orgullosos, porque ellos achan que su religión es la verdadera. ¿Cuántos ya encontraron gente así? Y ya dice así, a mi religión es la verdadera. ¿Cuántos dicen ese tipo de cosas? Entonces, y muchas veces realmente lo que está mostrando y revelando es el orgullo puro. Como si yo tengo la religión verdadera, usted no tiene nada. ¿Tá? Entonces Jesús estaba diciendo exactamente de que todo aquel que enseñar estos mandamientos, mas no lo ejecutar, será menor. En otras palabras, a pesar de tener una posición religiosa o social, no es nada en el reino de Dios, no es nada. En otras palabras, la religión en el reino de Dios es nada. Nada, porque son cosas de hombres. La Biblia dice, mas si cualquier un, no se limitaba solamente a sacerdote, cualquier un. Eso significa que cualquier persona que enseñe estos mandamientos y los cumple, será llamado grande en el reino de los cielos. Y a veces no pensamos, ahora voy a explicar un poquito para nosotros, a veces no pensamos de que si no tenemos un título en la iglesia, somos nada. No, hermano, porque si, escucha lo que te digo esta mañana. Si tú eres un hombre o una mujer que enseña los mandamientos que estás aprendiendo en la palabra de Dios y los cumples, y la persona que te oye ve que tú eres un cristiano verdadero, es real, es grande tu reino de los cielos.
Aleluya. No somos grandes por ser pastores, no somos grandes por ser profetas, no somos grandes por ser grandes evangelistas. Somos grandes porque en el reino de los cielos, si verdaderamente nos ensinamos esta palabra de Dios, el evangelio, y la llevamos a la vida diaria, y entonces allí, si diante los ojos de Dios, seremos llamados grandes, o seremos vistos como grandes en su reino. La avaliación del reino de Dios no es la misma que la sociedad tiene. Para muchas personas, ser religioso, tener una religión, muchas veces es como una característica de una posición social, de ser bien visto. No importa, para la gente religiosa, no le importa si contar que tú vayas a la ceremonia religiosa el domingo y el resto de vida de la semana tú vivas como un pecador, no les interesa. Para Dios no, para Dios lo que le importa es lo que está en tu corazón y si tú estás viviendo el día a día, lo que estás aprendiendo. Amén. Es lo que Jesús estaba haciendo. Jesús vino a revolucionar toda la perspectiva religiosa, vamos a decir así. Jesús vino a mostrar lo que es real para Dios, no lo que los sacerdotes y los religiosos enseñaban hasta aquel entonces. Jesús mudó todo, el paradigma, vamos a decir así. Dice la palabra en el verso número 20, porque vos digo que si a vos a justicia no exceder a los escribas y fariseos, de modo ni un entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos, ellos achaban que eran justos. Ellos achaban de que era la divina perfección. Y Jesús viene así y dice así, oiga, si a vos a vida, voy a traducir para usted, si a vos a vida no es mejor que la de los sacerdotes y los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús no estaba hablando de que usted tiene que ser también un religioso. Lo que Jesús estaba diciendo, no, lo que usted tiene que tener es cualidades de vida. Diga conmigo, cualidades de vida. Yo voy a aplicar la palabra para usted esta mañana. Usted no puede vivir de cualquier jeito. Dale una cotovelada a tu colega para que acorde y diga así. Usted no puede vivir de cualquier jeito. Cristianismo es de cualquier jeito, a los que calle, ya deja estar, no importa, no hay que ser, no, mi hermano. Si a tu vida cristiana no es mejor que los religiosos que están ahí perto de ti, entonces no entrarás en el reino de los cielos. Jesús estaba diciendo, oye, si ustedes quieren agradar, ustedes tienen que tener mayor calidad de vida que esos fariseos que están. Y los fariseos estaban parados ahí. Porque Jesús estaba en la montaña hablando y estaban ahí parados los fariseos, los escribas. Si ustedes no son, y yo me imagino, usted puede imaginar a Jesús, ¿ok? No voy a decir nada. Vamos a supor que aquí y aquí, habían fariseos y escribas, ahí, aquí, estaban sentados aquí, al lado de Jesús, parados ahí. ¿Ah? Y Jesús se para así y dice así, oye, estoy parafraseado para usted entender, ¿no? ¿Ok? Jesús dice así, oye, si a vos a justicia, si a vos a vida cristiana, para que usted me entienda, si a vos a vida cristiana no es mejor que la de estos fariseos, escribas, de estos religiosos que están aquí parados, ustedes nunca van a entrar en el reino de los cielos. Él hizo bien, porque está escrito, si a vos a justicia no es mejor que la de los escribas y los fariseos, él estaban ahí oyendo a Jesús, y salía fumo por acá. Por ahí. Ficaron fulos. Si ustedes no son mejores que estos fariseos, estos escribas, nunca entrarán en el reino de los cielos. Jesús ha sido, vuestra vida tiene que ser de mayor cualidad que la que tienen estos, porque esto solamente son de bla, 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 bla,
y bla, 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 bla. Y a la hora de la verdad no vivían nada de lo que Moisés y los profetas enseñaban. Por eso que Jesús dijo, sí, ¿por qué? Porque todo aquel que ensina los mandamientos de Dios, mas no los practica, es menor en el reino de Dios. Para Dios no es nada, para Dios no vale nada, por más vestidura blanca y por más manto y por más cosas que tenga en la cabeza, nada. Nada, más aquel y aquel y aquel y aquel. Y cualquier uno de nosotros, cualquier persona como nosotros, simples, más vivimos. Lo que Dios quiere es que todo aquello que tú oyes en la iglesia, en las reuniones, todo lo que tú lees en la Biblia, en tu casa, en tu vida particular, practica. Fallas, pide perdón a Dios y te levantas y voltas hasta que se torne real na tua vida. Eso es lo que el Señor quiere, que no seamos practicantes. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Tiago? Dice, no seáis solamente ovintes de la palabra de Dios, sino que seamos practicantes de la misma. En otras palabras, Dios quiere, escuta lo que te voy a decir esta mañana, Dios quiere que tú seas grande en el reino de los cielos. ¿Cómo soy grande? ¿Cómo soy grande, Pastor Carlos? Tengo que ir al seminario bíblico. Tengo que ser ungido con óleo como el grande profetazo. No. Simplemente obedece, practica, torna real. Amén. Como dice la Biblia, aquellos que antes mentían ya no menten más. Aquellos que robaban antes ya no roban más. Aquellos que eran injustos ya no son injustos. ¿Me está acompañando, hermano? Entonces, ¿oíste que fue dito a los antiguos? Porque los fariseos, ellos falaban, no, los pais, los patriarcas, falaban de esa manera, ¿no? ¿Oíste, 21, oíste que fue dito a los antiguos, no matarás, mas cualquier que matar será reo de juicio? Ok, en otras palabras, ¿qué enseñaban los sacerdotes, los escribas? Que todo aquel y que matar, quitar a vida a alguien, prisión, o muerte o prisión. Normalmente había mucho la ley del talión, ¿no? La ley del talión, ¿no? Entonces, yo una vez oí a un comentarista, un pregador, que decía de que en aquel entonces no había tantas prisiones como el día de hoy, porque el que mataban, homicidas, no ficaban presos de cadena perpetua, prisión perpetua, ¿no? Prisión perpetua. No ficaban lá, lo mataban a él. Los mismos romanos también hacían lo mismo también. Robaba, crucificado. Mataba, crucificación. Violaba, crucificación. En fin. Y los judeos también tienen ese tipo de cosas. Pronto. Entonces, los sacerdotes decían así, todo aquel que matar es reo de juicio. ¿Está cierto? Hasta ahí todo ven. Mas Jesús estaba revolucionando, no sé qué es eso, Jesús estaba a revolucionar la visión de la vida espiritual. Entonces dice así, eu porém, Jesús mismo dice, eu porém vos digo que cualquier que sin motivo, sin colerizar contra seu irmão, ok? Sin motivo, sin razón, ok? Será reo de juicio. Y cualquiera que llamara a su hermano de raca, esa palabra no la encontré. ¿Quién tiene otra versión ahí? Inútil. Ok. En español creo que dice estúpido, fatuo, tipo imbécil, una cosa así. Estúpido. ¿Sí? Ya hasta se afica más, ¿no? Hay gente, escuta, es más elegante decir así. Hay gente que a veces comete
estupideces. ¿Ah? Ayer, ayer tú dices así, oye, aquí lo que fue una estupidez. Mas lo que la Biblia está queriendo nos enseñar es, no va a tener con la persona y decir, oye, este estúpido, su imbécil. Más elegante es, se urraca. Ok, no estamos riendo más. Evidentemente, Jesús estaba dimensionando, porque pensaban así. Los antiguos dicen de que todo aquel que mata, tirar una vida, es reo de juicio. Porém vos digo que qualquer que sin motivo, sem colerizar contra seu irmão, será reo de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será reo do sinédrio, que era los líderes, eran los jueces, ¿no? Y cualquier que le llamar de loco o fato o cualquier cosa será reo de fuego do inferno. ¿Ok? Entonces, Jesús estaba enseñando lo siguiente. Ok, no precisas matar a alguien para cometer una transgresión. Para Jesús, matar también era encolerizar sin motivo. Brigar. Yo escribí aquí. Yo escribí aquí. Lo que Jesús estaba mostrando era só o fato de brigar e contender. E irmão, você tem que aprender a saber levar-se bem com todos. Hay coisas que nos aborrecen. ¿Es pecado? Pregunto. Coisas que nos aborrecen, sea feita por un familiar, sea feita por un hermano, sea feita por un amigo o un colega. Pero vamos a hablar de la hermandad espiritual, de la familia de Dios. ¿Mm? Hay cosas que nos pueden aborrecer, y más lo que Jesús estaba diciendo, hermano, lo que Jesús estaba alargando la cosa, porque para los sacerdotes y los religiosos, matar era mal, mas brigar o insultar a otra persona, eso no. Mas Jesús veio a revolucionar y a decir, olha, vocês ouvieron a los antiguos decir que si alguien mataba a alguna persona era reo de juicio y que tenía que ir a los tribunales para ser juzgado. ¿Sí? Pues yo quiero decir una cosa nueva para usted. ¿Ah? Que basta que cualquier se encolerizar con su hermano, brigar con su hermano, o chamar disculpen la palabra, ¿está bien? Estoy hablando de manera, llamarlo con nombres, estúpido, imbécil, etcétera, 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 también es reo de sinédrio. También y si continúa llamando con más nombre, es reo de inferno. Eso, en otras palabras, Jesús estaba diciendo, no es cristianismo. Porque el segundo mandamiento es amar a nuestro próximo como a nosotros mismos. Eso significa de que yo tengo que desear lo mejor para mi próximo. Yo tengo que transmitir para él y realmente las verdades del evangelio. Tengo que vivir una vida. Ok, hay cosas que nos aborrecen. Perdón. Yo no voy a adiantar más cosas porque si no ya entraría en otros asuntos más. Exactamente. ¿Cómo? Ahí está la pregunta. ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos? Es una pregunta retórica, usted responda para sí mismo. ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos? Hay una expresión que nos usamos en Perú, que decimos cuando vemos a alguien que es así muy pronto para brigar, para contender, ese es puro fosforito. Es fósforo. Entonces cuando alguien es así medio fosforito. ¿El fósforo es? Ya está cesa la llama. Así también. A veces, y otra expresión que no sabemos decir, ese es un galito de pelea. Se vende las peleas de los galos.
porque nos decimos cariñosamente galito de pelea. Inmediatamente estás así, pronto para brincar, pronto para contender. Que ese es un estúpido, que ese es un imbécil. Cuidado, hermano. Que Jesús comparaba a un homicida quien falase de esa manera. Hermano, transformación del evangelio tiene que ver con toda nuestra manera de estar y de nos conducir. No es solamente ir a la iglesia y tener carita de santo. Oye para tu colega al lado izquierdo, derecho, y vas a ver la carita de santo que tiene los domingos de mañana. Mas será que cuando está lá en casa o donde ni un hermano lo ve y menos los pastores, ¡ah! ¡Imbécil! ¡Estúpido! ¡Callemoso! Por favor, ¿ah? Briga, contenta, lo que Jesús hace. Nada. Es también tan reo de juicio, es tan reo de cinero, es tan reo del infierno. Yo ya enseñé que el cristiano no va al infierno. El cristiano no va al infierno. Y eso estaba demostrando la gravedad de la situación. ¿No es cierto? Dios nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en nosotros y a través de nosotros para nos ayudar en un dominio propio. Y por más que te aborrezcan, por más que te incomoden, por más que te perturben, la actitud espiritual, no te rebajes. Porque vamos a supor, ¿tá? Tenemos que ir aprendiendo con ideas. Vamos a supor que alguien agredióte, alguien te insultó. ¿Está cierto? ¿Está mal? ¿Está mal o no? ¿Está cierto? Veo un hermano que no respeta a ninguém, no sé cuánto. Vamos a hablar de hermanos. Y ven y te agride y te dice cosas que no sé qué, no sé cuántas cosas. Y tú le respondes tan igual o hasta peor. ¿Quién está mal? Los dos. Un porque procedió de una manera incorrecta y el otro porque respondió tan igual o peor ainda. Y ahí de por encima le colocó nomis. Y ainda llamó a los hermanos por teléfono para decir que ese tal por cual, que no sé cuánto, que no sé qué. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Mató. Apañó un revólver y disparó, le metió una faga. No, más su palabra. Hay palabras que son asesinas. Dice la Biblia que las palabras malignas son como espada. Escuta, tus palabras pueden matar la fe, la esperanza, el deseo, tantas cosas. Pues. Palabra bruta, tosca. Entonces no tenemos que nos medir, porque Jesús estaba diciendo, Jesús estaba revolucionando todo. Porque los fariseos y los religiosos, ¿qué son? Los fariseos y religiosos que estaban ahí a pie de Jesús, les enseñaban, sí, verdades que estaban en el Antiguo Testamento, mas omitían un monte de cosas que él les hacía y dejaban que el pueblo hiciese. Mas Jesús no quiere que nuestra vida cristiana sea de cualquier jeito. A Dios quiere que nos vivamos seriamente nuestra vida cristiana, que tengamos una vida real. Y Jesús estaba aquí dimensionando que no solamente cuando se mata a alguien y le tiramos la vida, eso está mal, eso es homicidio, es un asesinato, eso está mal, mas también lo dimensionó al punto de que si alguien está insultando, agrediendo, maltratando, hablando grosso contra su próximo, está tan igual como el homicida. Porque tú estás matando el alma de la persona, tú estás agrediendo a la persona. ¿Te fez mal?
Tienes que perdoar. Tienes que perdoar. Si alguien fala mal de mí, por ejemplo, ok, él o ella faló mal de mí. Yo no voy a entrar. "Ah, ahí ya nos perdimos y terminamos siendo como homicidas, reos. Aí Deus já não pode fazer nada. Deus simplesmente aí tem que nos julgar. Deus, escuta, Deus ele nos vai proteger quando nós calamos a boca, quando nós dominamos. Aí Deus sim te consola, te conforta, hasta pode intervir para que a justiça seja estabelecida. Mas en el momento que nós Deus não está ali. No esperes, por más que tú digas, no, yo tengo razón, que el otro que no sé qué. Deus no se mete donde hay briga, no tiene nada que ver allí. Porque la propia palabra dice que donde há disensión, briga, contenda, o Espíritu de Deus no está allí. Está escrito en la Biblia. ¿Está entendendo lo que estou a falar?